Luis Esteban Osorio Bustamante, tarea 4, Luis Althusser y la pedagogía crítica. Vida personal. Luis Althusser nació en Birmandres, Argelia, el 16 de octubre de 1918, cuando esta era colonia francesa y murió en París en 1990. Católico, homosexual reprimido con continuo terror depresivo. En la Segunda Guerra Mundial estuvo 5 años en un campo de concentración. Los problemas mentales lo acompañaron toda su vida y lo llevaron a asesinar a su mujer Ellen el 16 de noviembre de 1980. En ese momento comenzó para él la larga noche, que le llevó a estar en hospitales mentales por 10 años hasta su muerte el 22 de octubre de 1990. Una de las frases de Luis Althusser es: la filosofía representa la lucha de clase del pueblo en la teoría. Por otra parte, ayuda al pueblo a distinguir en la teoría y en todas las ideas políticas, éticas, estéticas, entre otras, entre ideas verdaderas e ideas falsas. En principio, las ideas verdaderas siempre sirven al pueblo, las ideas falsas siempre sirven a los enemigos del pueblo. Luis-Pierre Althusser. Esta frase de Luis Althusser significa que las personas, cuando ingresan al sistema educativo o cuando estudian, adquieren conocimientos y pueden entender si los están engañando o no los están engañando. Esto debido a que las personas, cuando están en el poder, van a utilizar cualquier estrategia para mantenerse en el poder, y esas estrategias para mantenerse en el poder incluyen mentiras, violaciones de los derechos humanos, etc. Entonces la filosofía, que es el pensamiento, sirve para que las personas analicen lo que es realidad y lo que es mentira. Vida académica. Luis Althusser se licenció en Filosofía y Letras en la École Normale Supérieure de París y luego de la Segunda Guerra Mundial se vinculó ahí mismo como profesor de filosofía hasta el día del asesinato de su mujer. Se afilió al Partido Comunista Francés, en donde retó hasta finales de los 80 la ideología del partido. Su campo de especialización fue retomar los escritos de Marx y reinterpretarlos desde la filosofía, la política y el estructuralismo científico. Fue un escritor muy prolífico. Algunas de sus obras son Filosofía y lucha de clases, Las vacas negras, Para leer el Capital, Ideología y aparatos ideológicos del Estado, Freud y Lacan. Ideología, en términos generales, es la moralidad de una sociedad y comprende emociones, ideas y creencias. Las ideologías son transmitidas a cada individuo desde que se nace, y cuando los individuos crecen comparten con el resto de la sociedad la ideología y forman sociedades en lo posible homogéneas en las que se espera un determinado comportamiento de un individuo. Luis Althusser escribió un libro muy importante que se llama Ideología y aparatos ideológicos del Estado. En este libro señala que el Estado se sirve de aparatos ideológicos para reproducir su ideología, es decir, para reproducir el pensamiento que lleva y mantiene el Estado en el poder. Por ejemplo, en un país como Colombia, que es mayoritariamente católico, entonces el Estado reproduce un sistema de pensamiento religioso en el cual la gente cree que en un Dios que nos ampara y siempre nos proveerá, que en un Dios protector, que si tienen problemas deben acudir a Dios y rezar, y muchas veces esta ideología hace que la gente deje de luchar porque se aferran a Dios. Hay otro aparato ideológico del Estado, que es la escuela, y mediante la escuela el Estado reproduce todo lo que quiere enseñar a la población. En Colombia, por ejemplo, también se tienen el aparato ideológico del Estado en la parte jurídica, que en este caso de nosotros es positivista, es decir, está lleno de normas. Hay otros países que no tienen tantas normas, por ejemplo, Estados Unidos se basa más en los casos, y en Colombia, por ejemplo, es parte muy importante elegir senadores para que hagan leyes así no se cumplan. También hay un aparato ideológico del Estado en cuanto a lo sindical. Por ejemplo, los maestros tienen sindicatos y eventualmente el Estado les hace caso en algunas cosas. También hay un aparato ideológico del Estado en cuanto a la información, la prensa, la radio, la televisión. Actualmente, en el año 2021, esto está muy cuestionado porque hay muchas falsas noticias. En la época en que se escribió este libro no existía el Internet, entonces ese control de la información era utilizado simplemente para dar la visión del Estado. Actualmente podemos tener acceso a otras visiones. También hay un aparato ideológico del Estado en cuanto a lo cultural, y se predomina en un determinado tipo de cultura y se predomina un determinado tipo de cultura y se hace de al lado a otras culturas. Por ejemplo, es muy escaso encontrar información sobre la cultura indígena en Colombia para el resto de la población que no sea indígena. Lo mismo sucede con los afrodescendientes. Entonces, las ideologías no están mal ni están bien. Simplemente se debe ser consciente de que las personas tienen una ideología imbricada en el cerebro y en la sociedad, pero uno tiene que ser consciente de qué hay de bueno y qué hay de malo con esa ideología.
Los aparatos ideológicos del Estado son diferentes a los aparatos de represión, ya que los aparatos ideológicos del Estado van a pervivir mediante las ideologías, mediante el pensamiento. En cambio, los aparatos represores están siempre listos para actuar cuando los aparatos ideológicos del Estado fallan y las personas comienzan a pensar diferente. Entonces, en ese momento llega la represión y se da por las malas o aniquilando individuos. Uno de los discípulos de Luis Althusser más aventajado fue el estudiante universitario camboyano Salazar, tristemente conocido después a partir de 1973 con el nombre de Pol Pot, primer ministro de su país entre los años 1976 y 1979, y promotor de brutales cambios sociales que causaron la muerte de millones de personas en la llamada Revolución de los Jemeres Rojos, que protegía el comunismo. Lo que pasó con Pol Pot es una de las manifestaciones más duras de lo que pueden llegar los idealismos, ya que cuando Pol Pot coge todo esto que había aprendido de Althusser y llega a Camboya, las personas de Camboya tenían una ideología diferente. Entonces Pol Pot comienza a aniquilar personas. Se supone que bajo su mandato asesinó a más de 2 millones de personas, ya que él pretendía cambiar todo el aparato ideológico. Entonces lo que pasa con este tipo de situaciones es que muchas veces cuando se quiere cambiar una ideología, se realiza la fuerza, con violencia y hasta guerras. Esto no es anormal en la sociedad, esto ha sido normal en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, los cristianos católicos, la Iglesia y la Inquisición se fueron en contra de mucha población, en contra de muchas mujeres hermosas por considerarlas brujas, en contra de los judíos y de todos los que no compartieran su ideología. Entonces, cada vez que llega una ideología nueva, es muy probable que exista la violencia. Es muy difícil establecer una nueva ideología convenciendo, casi siempre es a las malas. Luis Althusser y la educación. Repensar cómo el sistema capitalista se sirve de la escuela para reproducir las desigualdades, las discriminaciones y la jerarquía. Debido a esto se reproduce el modelo reproductor hegemónico estatal, el modelo reproductor económico, el modelo reproductor cultural. Lo anterior lleva a que solo algunos individuos logren progresos materiales e intelectuales diferentes al de sus pares, que reproducen lo que se les enseña, que es permanecer en donde están. ¿Cuál debe ser el papel de la escuela según Luis Althusser? Luchar contra el determinismo que lleva a que sectores de la población se queden durante generaciones estancados o en peores condiciones, porque se les enseñó que era lo natural estar allí. Toda cultura es importante, y no solo la de los sectores más favorecidos. Hacer visible la violencia simbólica y la arbitrariedad. Muchas gracias por su atención. Les recomiendo estos dos videos sobre Luis Althusser que pueden encontrar en YouTube con estos nombres. Althusser, aparatos ideológicos del Estado, y el otro se llama Teoría de Luis Althusser. Muchas gracias.